Ya, entonces estamos en este capítulo relacionado, sí, con el capital de trabajo y su relación con la rentabilidad y el riesgo. Y hemos dicho que se basa en dos fundamentos. Y que son, cuando el capital de trabajo aumenta, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Y cuando el capital de trabajo disminuye, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. ¿Sí? También se ha determinado que estos fundamentos del capital de trabajo con relación a la rentabilidad y riesgo se establecen o se determinan a través de los efectos de cambio que se producen en los activos corrientes y en los pasivos corrientes. Y que son dos, tanto para el activo corriente como para el pasivo corriente. Efecto de un aumento y efecto de una disminución. Se producen efecto de un aumento y efecto de una disminución. Ya, entonces aquí pongamos, por favor, vamos a poner, ¿no? Vamos a poner lo relacionado a estos efectos de cambio en el activo corriente. Ya, entonces pongamos, por favor. ¿Cuáles son los efectos de cambio en el activo corriente o circulante? ¿Cuáles son los efectos de cambio en el activo corriente o circulante? No le escuché, Inge. A ver. Preguntarán nomás si me escuchan bien o si no me escuchan para repetir. Si no me escuchan bien para repetir. No hay ningún problema en eso.
¿Sí? Estamos aquí en estos efectos de cambio del activo corriente o circulante. Entonces la pregunta es, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos de cambio en el activo corriente o circulante? ¿Cuáles son los efectos de cambio en el activo corriente o circulante? Ya, ahí está, ya me oyeron ahí. Sí, Inge. Jessy, ¿sí me oyó? Sí, Inge. Ya. Entonces, aparte, los efectos de cambio en el activo corriente o circulante son dos. Los efectos de cambio en el activo corriente o circulante son dos. Aparte, primero, efecto de un aumento. Primero, efecto de un aumento. 2 puntos. 2 puntos seguidos, ¿no? Cuando el activo corriente aumenta, cuando el activo corriente aumenta respecto del activo total, cuando el activo corriente aumenta respecto del activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Entonces, aparte, ¿qué teníamos? Primero, efecto de un aumento, 2 puntos. Cuando el activo corriente aumenta respecto del activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Les repito una vez más. Entonces tenemos el primer efecto de cambio, ¿no? En el activo corriente, que son dos. Primero, efecto de un aumento. 2 puntos. Cuando el activo corriente aumenta respecto del activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Aparte, segundo, efecto de una disminución. Efecto de una disminución. Entonces, el efecto de cambio son aumento y disminución. Estamos en el segundo. Efecto de una disminución. 2 puntos. Cuando el activo corriente disminuye respecto del activo total, cuando el activo corriente disminuye respecto del activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Cuando el activo corriente disminuye respecto al activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Entonces aquí estamos hablando de los efectos relacionados con la rentabilidad y el riesgo, ¿no? A través del capital de trabajo y sus componentes que son el activo corriente y el pasivo corriente. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Tienen, por favor, alguna pregunta hasta aquí? Hablen. No, Inge. Ya. Entonces también ponemos aparte, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de cambio en el pasivo corriente o circulante?
¿Cuáles son los efectos de cambio en el activo corriente o circulante? Esto es con respecto a la rentabilidad y al riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de cambio en el En el pasivo corriente o circulante con respecto a la rentabilidad y al riesgo. Con respecto a la rentabilidad y al riesgo. Así póngale mejor, ¿no? Para que no se vayan a confundir. Entonces, en la anterior pregunta también, aumentenle nomás, por favor. En la anterior pregunta estaba, ¿cuáles son los efectos de cambio en el activo corriente o circulante? Y aumentenle ahí, respecto a la rentabilidad y al riesgo. Para que le tengan más clara la pregunta. Ya, entonces, aumentenle en esa parte en la pregunta anterior. Con respecto a la rentabilidad y al riesgo. Ya, entonces, esta otra pregunta que estamos haciendo, ¿cuáles son los efectos de cambio en el pasivo corriente o circulante respecto a la rentabilidad y al riesgo? Respecto a la rentabilidad y al riesgo, ya. Entonces, las respuestas son dos. Primero, son dos. Primero, efecto de un aumento. Primero, efecto de un aumento. Dos puntos. Cuando el activo, cuando el pasivo corriente aumenta. Estamos en el primero, ¿no? Efecto de un aumento. Dos puntos. Cuando el pasivo corriente aumenta respecto del activo total. Cuando el pasivo corriente aumenta respecto del activo total. La rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Entonces les repito. ¿Cuáles son los efectos de cambio en el pasivo corriente o circulante respecto de la rentabilidad y el riesgo? Entonces la respuesta son dos. Primero, efecto de un aumento. Dos puntos. Cuando el pasivo corriente aumenta respecto del activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Entonces, aparte, segundo, efecto de una disminución. Efecto de una disminución. Dos puntos. Cuando el pasivo corriente disminuye respecto del activo total. Cuando el pasivo corriente disminuye respecto del activo total. La rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. La rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Ya estamos ahí, hasta ahí estamos igual todos.
Inge, yo no, ya me perdí. Bueno, ya sabemos eso, ¿no? Ya no nos coge de nuevo. ¿Me A ver, podría ayudar con a ver, a con ver, dígame. la segunda me falta. A ver, ¿cómo estaba la El segunda? efecto de disminución. Ah, ya. ¿De cuál? ¿Del pasivo corriente? Sí, el pasivo. Ya. Entonces estaba el segundo, ¿no? Efecto de una disminución. Cuando el pasivo corriente disminuye respecto del activo total. Cuando el pasivo corriente disminuye respecto del activo total. La rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Entonces ustedes van señalando para que igual aquí, ¿cierto? Ustedes revisen, sí, en los documentos revisen y ya al revisar ya tienen ya estudiado cada una de estas partes que están aquí en estos documentos. Entonces vean estos efectos de cambio del activo corriente y del pasivo corriente con respecto a la rentabilidad y al riesgo. En el activo corriente es el inverso. Si el activo corriente aumenta respecto al activo total, la rentabilidad lo contrario, disminuye y el riesgo disminuye. En cambio, si tiene un efecto de disminución, si el activo corriente disminuye respecto al activo total, lo contrario. Como disminuye, la rentabilidad en cambio aumenta y el riesgo aumenta. En cambio, en el pasivo corriente, el aumento y la disminución tiene una relación directa. Si el pasivo corriente aumenta respecto al activo total, la rentabilidad y el riesgo aumentan. Aquí es la relación directa. Si aumenta el pasivo, aumenta la rentabilidad y el riesgo. En cambio, si disminuye el pasivo, igual la relación es directa. Disminuye el pasivo respecto al activo total, el pasivo corriente, ¿no? La rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Eso es estos efectos de cambio que son tanto en el pasivo, en el activo corriente como en el pasivo corriente, a través de un aumento y una disminución relacionado con la rentabilidad y el riesgo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hablen, No, hablen. no sé. Ya. A ver, no. No sé, pues a mí no, dice. Melanie, no te olvidarás de enviar, verás. Sí, las Ay, sí, las preguntas. preguntas. Bueno, hoy me olvidé porque me fui a la fundación donde hice Pero no te vinculación. olvidarás, las pones las preguntas de cada una de las materias. Esto ya es desde el capital de administración, el capital de trabajo, ya es la administración financiera 2. Inge, pero yo sí le mencioné que de proyectos yo no tengo todas. Y es de la Cintia, pues. No sé si Ay, estaría desde el comienzo la Cintia. porque yo la primera clase falté. Entonces la Cintia tiene. Ella les voy a preguntar. Sí, que te Inge, dé. no sé si tenga, pero sí tengo las preguntas de las que desde que yo entré, pero con todo ya le envío, ¿ya? Ya, bueno, ya. Pero no se olvidarán, por favor. Ya, entonces seguimos, ¿no? Entonces aquí tenemos los pasos para determinar los efectos de cambio en el activo corriente o circulante. Entonces solo vamos a enumerar los pasos. Esto ya es la parte práctica que se va realizando. Sí, cada uno de estos pasos. Ya, entonces pongan por favor, ¿cuáles son los pasos para determinar los efectos de cambio en el activo corriente o circulante? ¿Cuáles son los pasos para determinar los efectos de cambio en el activo corriente o circulante?
Solo enumeramos, no vamos nosotros ni a desglosar ni nada de eso. ¿Sí? Entonces, nuevamente les repito la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para determinar los efectos de cambio del activo corriente o circulante? La respuesta aparte. Los pasos son los siguientes. Los pasos son los siguientes. Primero, determinar el capital de trabajo. Primero, determinar el capital de trabajo. Segundo, determinar el índice del activo corriente respecto del activo total. Determinar el índice del activo corriente con relación o con respecto al activo total. Tercero, determinar las utilidades respecto del activo total. Determinar las utilidades respecto del activo total. Entonces les repito la respuesta, ¿no? Los pasos son los siguientes. Primero, determinar el capital de trabajo. Segundo, determinar el índice del activo corriente respecto del activo total. Y tercero, determinar las utilidades respecto del activo total. Ya. Y terminemos, por ahora terminemos con la última pregunta, ¿sí? Aquí, referente a los pasos que se requiere para determinar los efectos de cambio en el pasivo corriente o circulante. Ya, entonces pongan por favor igualmente la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para determinar los efectos de cambio en el pasivo corriente o circulante? ¿Cuáles son los pasos para determinar los efectos de cambio en el pasivo corriente o circulante? ¿Cuáles son los pasos para determinar los efectos de cambio en el pasivo corriente o circulante? Entonces tenemos la respuesta. Entonces, aparte, los pasos son los siguientes. Los pasos son los siguientes. Estamos en el pasivo, ¿no? Pasivo corriente o circulante. Los pasos son los siguientes. Entonces, aparte, primero, determinar el capital de trabajo. Primero, determinar el capital de trabajo. Segundo, determinar el índice del pasivo corriente respecto del activo total. Segundo, determinar el índice del pasivo corriente respecto del activo total. Y tercero, determinar el costo de financiamiento total.
Determinar el costo de financiamiento total. ¿Ya? Ya estamos ahí listos, ya. Ya, Inge. Ya. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Para mañana nosotros terminar la otra parte que nos falta de la Administración Financiera 2. Entonces aquí de la Administración Financiera 2 hemos tomado la administración del capital de trabajo y su relación con la rentabilidad y el riesgo. Entonces nos faltan las otras partes del de la Administración Financiera 2. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor? No, Inge. Ya. Entonces quedaríamos para conectarnos el día de mañana. Melanie, dile al Cristian que tiene que arreglar ahí en el financiero que le autoricen. ¿Sí? Sí, ya le dije, ya me dijo que va a hablar mañana. Que tienen que ahí, ellos le dicen está autorizado y eso a mí me avisa ¿cómo es? La coordinadora, la Inge María del Mar. Entonces dile que eso haga él inmediatamente. Porque no, el otro día me dijo que ya ha arreglado, pero no, todavía no ha arreglado nada. Ya, entonces, hasta el día de mañana con todos, nos conectamos el día de mañana. Ya, Inge, hasta mañana. Hasta Está bien, mañana. Pues, Diego, gracias, conectaraste, mañana, Diego. buenas noches. Sí, me conecto, Inge. Puede ser. Conectaraste también, ¿no? Y Sí. hasta mañana. Hasta mañana. Chao, Inge.